Muy buenos días a todos mis distinguidos amigos y hermanos. Saludos desde Upland, California, de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios que puedo llegar a ustedes con el estudio de la bendita palabra de Dios. ¡Qué bendición, hermano! Es un privilegio estudiar la palabra de Dios. Tenemos años estudiando esta palabra y siempre Dios nos bendice con ella. La palabra de Dios es viva y eficaz, y no solamente es como una espada que corta al penetrar y al salir, y discierne los pensamientos de los hombres, y puede dividir el espíritu del alma y el cuerpo. Solo la palabra de Dios puede mostrarnos cómo se divide el ser tripartito del hombre. No hay otra manera, ni la psicología, ni el estudio de la sociología, nada puede mostrarnos la realidad del hombre más que la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, maravilloso. Solo por la palabra de Dios usted puede saber lo que es su espíritu, lo que es su alma y lo que es su cuerpo. Muy bien, estamos en el rey Josías. Dice ahí en Segundo de Reyes, capítulo 22 y versículo número 1, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo un niño de 8 años Dios lo pone de rey? Si un niño de 8 años, regularmente un niño de 8 años, ¿qué está haciendo a sus 8 años? Está en la escuela, apenas en segundo año de primaria. Puede ser que le guste jugar con sus amiguitos, o más bien, todos los niños les gusta jugar con sus amiguitos. Un niño de 8 años está entregado a jugar trompo, a jugar capirucho, a jugar canicas. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, tiros a la casita. Hacía una casita de madera o de cartón con agujeritos. Y el agujerito que menos pagaba era el más grande. Cuando habían agujeritos pequeños, esos pagaban más. Y si alguien tiraba y penetraba esos agujeritos, el que era dueño de la casita tenía que pagarle al que penetraba sus canicas. Eso me mantenía haciendo yo a los 8 años. Siempre recuerdo, estaba en segundo de primaria y aún me recuerdo de mi maestra que me enseñó después de que aprendí a leer y a escribir. Ella me empezó a enseñar a sumar y multiplicar. Muy bien, pero aquí tenemos ahora a un hombre que Dios lo puso de rey a sus 8 añitos. Tenía que haber sido un niño prodigio. En la Biblia hay niños que reinaron de 7 años, de 8 años, de 12 años, y este es el caso de Josías. Estas son las historias que Dios nos pone en su palabra para que nosotros entendamos cosas profundas, para que entendamos todo lo que Dios nos quiere revelar. Dios usa un método que es muy precioso, alegorías, sombras, metáforas, parábolas. Aun cuando Cristo vino a la tierra, Él continuó ese mismo método de enseñanza. Entonces, ya nos introdujimos 2 mensajes antes acerca de la edad de este rey, que 8 años significa el número 8, un nuevo comienzo, o resurrección, lo cual lo comprueba el 31, porque gobernó 31 años. El 13 es resurrección, el 10 es prueba de tribulación, y si aquí él se nos dice que gobernó o reinó 31 años, no solo era un nuevo comienzo, sino en resurrección, es decir, agradando a Dios. Y por eso es que dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces podemos darnos cuenta pues que la medida de los reyes era el rey David. Si alguien quería agradar a Dios, tenía que gobernar en la manera que lo hizo David,
porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios, es decir, lo honró, es decir, Dios fue su número uno. Un rey que puso a Dios como número uno. Entonces en Josías vemos que empieza a suceder lo mismo. Y por eso nos dice el versículo 3 que a los 18 años del rey Josías, es decir, cuando ya él tenía 10 años de reino, él envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, o sea que su prioridad era la casa de Jehová. Ustedes saben que para David su prioridad también era la casa de Jehová. David dijo un día, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que para David no había nada más importante que el templo. Por eso Dios lo reconoció como, como un hombre que le honraba. Fíjese que a los 18 años él ya estaba interviniendo en los asuntos del templo, de la casa de Dios, de la casa del Padre, de la casa de Jehová. A los 18 años. Ahora pensemos qué hace un joven a los 18 años. Yo conozco jóvenes que a los 18 años lo que están pensando es irse de su casa. Aquí en Estados Unidos tienen esa costumbre los americanos que cuando un joven llega a los 18 años, él quiere irse de su casa, liberarse, ser independiente, y por eso es que muchos de ellos fracasan porque se van de su casa, de la tutela de sus padres, quienes los aman y los han cuidado, y ellos prefieren ser independientes y resultan desviándose del camino en drogas, en vicios, en cosas que no les edifican, y empiezan desde jovencitos a desperdiciar su vida, no a cuidarla en una forma que honren a Dios. Le doy gracias a Dios porque yo a los 18 años yo estaba en casa y estaba estudiando y por todos los medios traté, por la gracia de Dios, traté de obedecer a mi mamá, que me aconsejaba siempre, y yo estaba en la iglesia. Yo tenía un corazón para la casa de Dios también. Muy bien, vemos entonces que a los 18 años el rey Josías mostró integridad. Él mostró un deseo ferviente de servir al Señor. Y vemos que de repente a los 18 años empezó a decir que el dinero que se recogía en la casa de Jehová, que se le diera a los varones que estaban encargados de la obra de cuidar el templo, de reparar sus grietas, de hacer los trabajos para mantener el templo en una forma adecuada para que el pueblo de Dios se acercara. Y nosotros vimos que esto nos muestra a los cristianos del Nuevo Testamento una aplicación, que es que todos los que hacemos la obra de Dios, Dios nos bendice económicamente para que ayudemos a los hermanos, ¿verdad? Es una profesión que no muchos quieren. Muy pocos estudian psicología para ayudar a las personas y muy pocos siervos de Dios se dedican a la palabra para pastorear a la gente y guiarla por la palabra de Dios. Así que tenemos un privilegio muy grande todos aquellos que Dios nos ha escogido para que guiemos a la gente, para que instruyamos a la gente. Y ese trabajo dice que no solamente tiene una bendición en esta vida, sino que también tiene una bendición en la vida eterna. Así que vale la pena y no es en vano el trabajo de Dios. Yo me siento muy contento y muy satisfecho de ser un hombre que guía a la gente espiritualmente. Así que después de eso, mire, yo quiero que usted vea en el versículo 8, porque estamos en Segunda de Reyes 22. En el versículo 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Entonces, siempre tomemos en cuenta el pero, el entonces, el luego, que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 8, entonces,
Esa es una preposición que nosotros debemos de entender que no fue sino hasta que el rey tuvo 18 años y que mostró el interés en la casa de Dios, que entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro. ¿Por qué el sumo sacerdote no dijo esto cuando tenía 8 años Josías? Porque no estaba todavía él con una edad en la que ya se puede tomar decisiones más profundas. Yo estoy seguro que a sus 8 años, sus consejeros, los oficiales del palacio que lo rodeaban, lo dirigían, pero ya a los 18, un joven, así como tiene la decisión de dejar su hogar e irse y tomar una dirección muchas veces incorrecta, aquí se nos pone un joven de 18 años que tomó la dirección correcta y por eso dice el sumo sacerdote, he hallado el libro, he hallado el libro. Y ayer tomé, o antier tomé tiempo para hablar de lo que significa hallar el libro. Fíjese que nosotros los cristianos del Nuevo Testamento hemos leído expresiones de Dios tales como en su luz veremos la luz. Perdón, en su luz veremos la luz. O sea que cuando uno ya tiene cierta experiencia al estudiar la Biblia y conoce el cuadro, la fotografía del propósito eterno de Dios, porque tenemos que conocer el propósito eterno de Dios para poder encajar las enseñanzas del Antiguo Testamento con el Nuevo. Si alguien no tiene experiencia para encajar las enseñanzas del Antiguo Testamento con el Nuevo, le va a ser muy difícil poder ver lo que Dios se ha propuesto. Por eso les dije ayer que nunca se nos olvide que la Biblia, como una unidad completa, solo habla de tres cosas: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchos, al no estudiar en una forma adecuada, en una forma certera, en una forma sobria, ignoran de que el Padre Celestial tomó a Israel como su esposa, que Cristo al venir a esta tierra, lo importante es entender que es Dios hecho carne, lo cual pues tristemente muchos no entienden eso, a pesar de que la Biblia está tapizada de enseñanzas del tabernáculo, porque lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue tabernaculizar. O sea que Él tomó cuerpo de hombre, como dice Hebreos 2:14, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la Biblia, como una unidad completa, enseña primero al Padre, luego enseña al Hijo, que es Dios encarnado, y la última fase de Dios, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, que es el Hijo en resurrección para producir su iglesia. Eso no lo alcanzan a ver muchos. Muchos hablan de doctrina, muchos hablan de teoría, muchos hablan de hipótesis, pero es muy raro el cristiano que presta su atención adecuada para entender el proceso por el cual Dios ha pasado para producir gente que esté mezclada con Él y que le sirva como su expresión en esta tierra y por supuesto como su representación. Muy bien, entonces nosotros podemos ver a través de todas estas sombras y de todas estas historias que Dios nos muestra a través de Josías, que cuando Josías ya es un hombre mayor de edad, de 18 años, él, el rey, se da cuenta que el sacerdote halló el libro de la ley en la casa de Jehová. Y fíjese que Hilcías dio el libro a Safán. Hilcías era el sumo sacerdote.
le dio el libro al escriba Safán, y Safán lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Fíjese lo que sucedió cuando el escriba le lee a este joven el libro de la ley. La mayoría de historiadores dicen que la parte que encontró fue Deuteronomio. Otros dicen que la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, cada quien puede tomarlo como mejor le parezca, porque eso no altera el producto. Pero lo que sí debemos notar es esto: de que luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí. Se interesó, lo tomó como algo personal. Les decía anteriormente que hoy día muchos pueblos están esperando, y está de moda, tratar de finalizar la corrupción que por décadas se ha posesionado en los países. La corrupción está bien posesionada de los gobiernos, y hoy en día está de moda de que los pueblos están esperando que se levanten gobernantes que sean puros, que sean transparentes, que sean íntegros. Eso está de moda. De hecho, ya ven ustedes al presidente de El Salvador, quien ha puesto el ejemplo de acabar con la corrupción. Luego, primero fue Singapur, y han logrado muchas cosas. Y ahora Guatemala, con un presidente que no lo dejan gobernar y que está débil, también está tratando de erradicar la corrupción. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que en esta historia de Josías, a nosotros se nos presenta esa situación. O sea que el pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto y les dio instrucciones en el monte Sinaí a través del siervo Moisés, para que les sirvieran con integridad y que guardaran la palabra. Sin embargo, aún en el Nuevo Testamento leemos que Dios se desatendió del pueblo de Israel debido a que el pueblo de Israel fue indolente. El pueblo de Israel no se dedicó a buscar la verdad a través de la palabra de Dios, sino que ellos hicieron una religión, y una religión que fue bien descuidada, que fue tolerante a todas las perversidades espirituales, como ir en pos de otros dioses. Aún Salomón, que era un rey que Dios lo había puesto y ungido, él mismo, por andar con otras mujeres, él se dio a la idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, vemos pues que el pueblo de Dios estaba corrupto, pero subió Josías como un rey íntegro, y él dijo: vayan a preguntar por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Y lo tengo marcado, mire, de este libro que se ha hallado. Solo imagínese usted, el pueblo de Dios no sabía en dónde estaba el libro. Sube un rey que Dios tuvo que haberle despertado su espíritu para que preguntara acerca de ese libro. Solo mire la condición en la que estaba Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios, a quienes Dios les había depositado su palabra por medio de su profeta Moisés,
Ahora ellos no saben ni a dónde está el libro. Pero surge un rey que, gracias a Dios, Dios trató con él. Y este es un privilegio porque no cualquiera puede ser despertado de su espíritu para buscar a Dios íntegramente. Yo quiero que usted sepa que si usted busca a Dios íntegramente, usted debe de estar agradecido con Dios porque es Dios el que ha producido en usted el deseo de buscarle íntegramente. Porque no a nosotros, no a nosotros la gloria, hermano. Nosotros somos llagas podridas, nosotros somos lepra produciendo lepra y contaminando a todo el mundo. Somos seres caídos. Pero gracias a Dios que Dios pone en nuestro corazón un deseo glorioso de buscarle con integridad. Y eso fue lo que sucedió con el rey Josías. Mire, el rey Josías aquí manda a consultar, dice, porque él leyó que la ira de Dios es grande cuando uno se aparta de la palabra. Hermano, nosotros debemos de estar muy agradecidos con Dios si Dios nos tiene estudiando la palabra. Yo no he encontrado, perdone que le diga, pero no he encontrado ningún ministerio que se dedique totalmente y exclusivamente a la palabra. Quizá haya por ahí alguno, pero siempre con fines personales. Y nosotros debemos de levantarnos para defender la pureza de la palabra, pero sin deseos ni fines personales. Sí, cuidarnos de no estar poniendo de por medio el brazo de carne para conquistar. Por eso le pido yo a Dios, que Dios nos ayude y que abra el corazón, abra el espíritu de las personas que nos escuchan para que también ellos sean contagiados, que nosotros seamos una influencia para que ellos busquen la pureza de la palabra del Señor. Dice, este libro se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Hermanos, nosotros tenemos toda la Biblia. No es casualidad que Dios nos haya dado una Biblia con Antiguo Testamento y con Nuevo Testamento. No es casualidad. Nosotros tenemos la obligación de cumplir todo lo que está en el Antiguo Testamento y todo lo que está en el Nuevo Testamento. Solamente tengamos cuidado y oremos a Dios que nos haga sabios, porque nosotros no podemos usar el Antiguo Testamento literalmente. No es para usarlo literalmente. Cualquiera de nosotros que use el Antiguo Testamento literalmente no va a poder entender lo que Dios se ha propuesto espiritualmente en el Nuevo Testamento. Y no se confunda, hermano. Mire, no sea, no sé cómo le dijera, no se haga el ignorante. No se confunda, sea sobrio, sea dueño de sí mismo. Yo no estoy diciendo, hermano, porque algunos nos critican al decir que nosotros no estamos llamados a cumplir literalmente el Antiguo Testamento. Entonces dice, entonces si el Antiguo Testamento dice no robarás, entonces puedes robar. No estamos diciendo eso, por favor. Disculpen, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que Dios dio la letra del Antiguo Testamento para entender asuntos espirituales que son más elevados. Por ejemplo, la fornicación en el Antiguo Testamento es una fornicación literal. Sin embargo, en el Nuevo Testamento lo más profundo es no caer en la fornicación espiritual. Y quiero decirle que cuando uno entiende el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es vivir a una persona. El Nuevo Testamento, y lo voy a repetir 1000 veces, el Nuevo Testamento es vivir a una persona. El Nuevo Testamento es vivir a una persona. El Nuevo Testamento es vivir a una persona. No son mandamientos ni letras escritas en tablas de madera ni en tablas de piedra. Eso es la ley. En el Nuevo Testamento los mandamientos están escritos en nuestro corazón. Es diferente, hermano. Es muy diferente. Lo voy a poner de otra manera. El Antiguo Testamento es teoría. El Nuevo Testamento es práctica. Es ejercitar. Entonces, por eso es que el Señor Jesucristo resumió la ley.
Él dijo que la ley se resumía en amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, y al prójimo como a nosotros mismos. Y dijo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y toda nuestra fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros no vamos a infringir mandamientos escritos en tablas. Además, el apóstol Pablo nos instruye en una forma profunda, porque Pablo dice que si usamos legítimamente la ley, o sea, usar legítimamente la ley, usarla legítimamente es entender que ella solo nos revela quién es Dios, quiénes somos nosotros y que Dios nos quiere capturar, es decir, que Cristo viva a través de nosotros todo lo que Él se ha propuesto. Pero eso no tiene nada que ver con religión. Una religión es tratar de mejorar y tratar de apegarse a lo escrito. Hermano, no es esa la forma que Dios revela el Nuevo Testamento. Por eso, entonces vamos a entender a Josías. Entender a Josías es entender que esa historia es para que nosotros, al encontrar el libro, al encontrar el libro, consultemos a Dios en una forma humilde. Mire, es tremendo. Si usted lee el versículo 18 y el 19 de aquí de Segundo de Reyes, dice, mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció. Esto, hermano, a mí me impacta profundamente, porque Dios me ha dado esa bendición a mí, que mi corazón se enternezca. Mira esa palabra, por favor. En esta mañana medita en esta palabra, que cuando tú escuchas que nuestros padres han abandonado la verdad, cuando tú escuchas que la iglesia de Cristo se ha pervertido, cambiando el mensaje y quitando a Cristo del centro y circunferencia de la enseñanza bíblica, que se enternezca tu corazón porque escuchaste que no estamos complaciendo a Dios. Regularmente, hermano, cuando a uno lo exhortan, uno se enoja. ¿No ve que hay un dicho que dice la verdad duele, pero sana? La verdad duele, pero cambia a la persona. Mira, yo quiero decirte que el rey Josías es un ejemplo claro para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento, de que cada vez que nos demos cuenta que hubo perversión en la iglesia, porque ahorita en unos minutitos más voy a tocar asuntos para que te ayuden a ver que la iglesia se ha pervertido, que la enseñanza se ha pervertido, que los cristianos nos hemos pervertido, que los cristianos hemos degradado la enseñanza. La enseñanza del Evangelio es bien alta y lo que han hecho los maestros de antaño es rebajar la dosis de la palabra de Dios y traerla hasta allá abajo donde están los individuos. Pero eso no es correcto. Los individuos deben de ser traídos a la altura que está la palabra y de esa manera no degradamos la palabra. Hoy día se les hace difícil a los hermanos entender los mensajes con pureza debido a que no se les ha mantenido en una palabra adecuada, en una palabra que edifica, se les ha mantenido en ocupaciones que no los ayuda a crecer espiritualmente. Ellos son siempre novatos, siempre niños, siempre infantes, no pueden digerir, no pueden dárseles a ellos vianda, tienen que estarles dando todo el tiempo leche. Y pobrecitos nosotros los pastores, hermano, que todo el tiempo tengamos que estar dando biberones, hermano, biberones. Usted no, yo sé que usted me da la razón porque usted sabe que así es. Ya se acabó el tiempo de que solo en el instituto bíblico y en los seminarios se estudiaba la Biblia, hermano. Nosotros los líderes tenemos la culpa de que no hemos hecho de nuestra iglesia un instituto bíblico. Cada reunión de la iglesia debe ser un seminario y un instituto bíblico.
Dios me ha puesto a mí esa carga, por eso donde quiera que voy, averigüe. Averigüe, voy a México, voy a Centroamérica, voy a Sudamérica y aquí mismo en los Estados Unidos. ¿A qué voy? A dar un seminario. O sea que antes había que ir al seminario, ahora el hermano Carrillo te trae el seminario a tu congregación. Y por eso a mí no me invitan muchos. ¿Por qué? Porque les voy a deshacer todas sus estructuras infantiles y eso duele, hermano. Cuando uno llega a un lugar y deshace todas las estructuras infantiles que han establecido los siervos de Dios, se enojan. ¿Por qué? Porque la gente se les va a ir. La gente se les va a ir. Mire, hemos experimentado con Iván. Iván me acompaña a mí a muchos lugares a predicar la palabra y siempre me dice, Iván, ya notó que todos los hermanos quieren, pero el pastor no. Sí, Iván, le digo, así es el asunto. Todos los hermanos quieren porque ellos tienen hambre de la palabra, pero los pastores no tienen hambre de la palabra. Los pastores están hartos, los pastores están hinchados, los pastores no quieren saber nada de la verdad. Ellos lo que quieren es sus diezmos. Ellos lo que quieren es siempre mantener un ingreso. Por eso tenemos que pensar bien a lo que Dios nos ha puesto a hacer, porque Dios nos ha puesto a instruir a su pueblo. Dios nos ha puesto como buenos pastores. Lea Jeremías. Si usted lee Jeremías, lea Ezequiel, va a ver que Dios va a levantar pastores que de verdad amen a las ovejas. Yo amo a las ovejas, por eso los quiero instruir, por eso les quiero enseñar. Hermano, a mí no me importa ninguna otra cosa. Josías encontró el libro y cuando él encontró el libro, él consultó con Dios y se enterneció. Ojalá que algún siervo que me escuche se enternezca al ver la situación de que el pueblo de Dios no está madurando, el pueblo de Dios no cambia. Tú eres testigo, las localidades, las iglesias son puros problemas, peleando el uno con el otro, no hay crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no hay pureza de la palabra. Cuando se levanten los Josías, entonces ellos van a consultar y mire lo tremendo. Mandó a consultar y él sabía que era una mujer la que tenía que aconsejarlo. Era Hulda la profetisa. Quiero decirles, miren, hermano, cuando en una iglesia los hombres no se dejan usar, Dios levanta a las mujeres. Y por eso yo le doy gracias a Dios. Miren, en la localidad donde nosotros estamos, y podrán decir, ustedes son mandilones. No, mi hermano. Las hermanas son las que más activas están en las iglesias y son las que más se preocupan porque la iglesia camine y desarrolle todo lo que Dios quiere que se desarrolle. Yo le doy gracias a Dios porque nosotros en Ontario tenemos encargadas de las damas, encargados de los niños, encargados de los jóvenes, encargados de los caballeros y a todos los tenemos trabajando. Todos están trabajando en la obra de Dios, hermano. Y nuestra carga es perfeccionarlos. Si no se enternece tu corazón al ver la condición de tu congregación que no están adelantando, porque tú sabes que no están adelantando. Tú sabes porque tú conoces a los hermanos, por eso es bonito. Una iglesia pequeña es la iglesia manada pequeña donde se vive la vida de la iglesia. Y ahí es donde todos nos conocemos, no en una mega iglesia. En una mega iglesia ni siquiera saben quién eres tú. Sí, pero en una congregación, yo siempre les he dicho, hermanos, cuando hay una congregación de 250 hermanos, todos nos conocemos, todos convivimos. Es más, hasta sus grupitos hacen los hermanos, porque hay algunos que son más carnales que otros, y los carnales siempre buscan juntarse con los carnales, pero los espirituales buscan cómo juntarse con los espirituales. Josías mandó a consultar y era Hulda, una profetisa, la que les mandó a decir lo que tenían que hacer. Así que esto es tipo de la iglesia. La mujer es la iglesia. Cuando nosotros consultamos a las autoridades que Dios ha establecido, primero quiero decirte, si no tienes una iglesia donde hay ancianos y tú haces lo que te da la gana, ahí no vas a prosperar. Tienes que estar en una iglesia donde hay autoridades, donde hay ancianos, donde los pastores no son dictadores, sino que son consejeros en la multitud de los consejeros. En la multitud de los consejeros está la sabiduría. Yo no presumo, hermano, porque yo lo que menos quiero es manipular a los hermanos.
Yo no quiero manipular, yo quiero que los hermanos que están alrededor mío estén allí por una convicción, están convencidos de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces este era Josías. Josías, Hulda le mandó a decir lo que tenía que hacer y él se enterneció, se enterneció. Qué lindo esta palabra, mire, dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra ese lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Hermano, ¿se imagina usted un jovencito de 18 años, judío, rasgándose los vestidos, hermano? Hoy día, mire, las mujeres y los jóvenes cargan los pantalones rotos, pero no por rasgárselos de vergüenza, sino al contrario, ellos están a la moda, andan con pantalones con hoyos. Yo no sé esa moda, hermano, que representa una pobreza, hermano. Porque yo me recuerdo, y quiero, no te ofendas, por favor, pero cuando yo andaba con mis pantalones rotos, a mí me daba vergüenza. Hoy día la gente tiene una mentalidad totalmente cambiada. Se sienten orgullosos con todos los hoyos en sus pantalones. Las mujeres hasta enseñan, mire, ya casi enseñan sus ropas interiores. Por aquí un hoyón para que los hombres volteen. Es como abriendo ventanas, hermano, a la desnudez. Y qué tristeza da eso, hermano. Da tristeza porque la mentalidad de los jóvenes de hoy está totalmente cambiada. Gracias a Dios por Josías, hermano. Josías nos muestra que en la juventud uno puede servir a Dios de todo corazón, pero hay un mensaje más profundo. Y el mensaje profundo es que nosotros nos guiemos por el consejo de las autoridades que Dios nos ha puesto. Las autoridades representan la iglesia. Acuérdese, así dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante salmos. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a las autoridades de la iglesia. Las autoridades de la iglesia son las que tienen que orar por los enfermos, porque muchas veces los hermanos están enfermos porque han desobedecido a las autoridades puestas por Dios. De hecho, eso es lo que enseña el apóstol Pablo cuando ministra la cena. Lea bien 1 Corintios 11 y dice, en esto no os alabo. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristianos están enfermos porque se conducen en la vida de la iglesia en una forma indigna. ¿Qué es conducirse en la vida de la iglesia en una forma indigna? Significa no respetar a los hermanos, no amarlos. Por eso es que tuvo que Pablo poner orden en Corinto, porque ellos no respetaban a los hermanos pobres. Ellos, los que tenían más comodidad, se recreaban con sus comidas y hasta se emborrachaban, mientras que los pobres no tenían nada que comer. Bueno, entonces, y ese entonces está aquí, mira, Segundo de Reyes 22:8, entonces, pero ahora entramos al 23. Entonces. Y pues ya los pocos minutos que me quedan el día de hoy, yo quiero que veas que dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Si tú me pones atención a las enseñanzas y eres un discípulo que ha estado escuchando este ministerio por años, te vas a dar cuenta que Dios nos quiere dar una lección bien profunda a través de Josías. ¿Te recuerdas que desde Roboam se dividió el reino? O sea que el reino estuvo unido con Saúl, con David y con Salomón, y ellos gobernaron a Israel como un reino unido por 120 años, lo cual es sombra de los primeros 120 años de la iglesia, porque todo lo que es sombra en el Antiguo Testamento sirve para entender la realidad del Nuevo Testamento. Así que por 120 años la iglesia cristiana del Nuevo Testamento fue una unidad. Lo mismo sucedió con Israel, Judá y Jerusalén. Tú sabes que Judá es el reino del sur y Jerusalén es el reino del norte. Es la división que viene desde Roboam, el hijo de Salomón. Ahora, la lección espiritual profunda para nosotros es que el corazón de
del rey Josías es un corazón normal, es un corazón enternecido que busca la unidad del pueblo de Dios. Hoy día nosotros tenemos un problema bien serio. Nosotros vivimos en ciudades donde hay muchas congregaciones y lo que menos nosotros exhibimos en esa ciudad es la unidad. Nosotros pareciera que todos los cristianos estamos en competencia. De hecho, eso es el hombre natural. El hombre natural hace que todas las iglesias estén en competencia. Hay bautistas, presbiterianos, pentecostales, metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y según ellos eso es el cuerpo de Cristo, porque teóricamente lo dicen. Es que todos nosotros componemos el cuerpo de Cristo. El asunto es de que no hay un corazón enternecido, porque Josías, que era un hombre con corazón enternecido, al ver la decadencia de la iglesia, él buscaba la unidad de Judá y de Jerusalén. Hermano, gracias a Dios, mire, este es su servidor, el hermano Carrillo, ama la unidad del cuerpo de Cristo. Ustedes tal vez me han oído predicar. Yo amo a todos los hermanos que son lavados con la sangre de Cristo. ¿Qué diera yo porque fuéramos uno en todas las ciudades? ¿Qué diera yo, hermano, porque cada ciudad expresara la unidad de Cristo para que los impíos, para que los que no nos aman, se dieran cuenta cuán unidos somos? Pero el problema que tenemos es que todos los impíos nos juzgan. Los impíos nos juzgan y ellos dicen, esos cristianos son las personas más desunidas que yo he conocido. Hablan de los chinos ayudan a los chinos. Hablan de los árabes ayudan a los árabes. Pero los cristianos estamos en competencia. Tristemente no sabemos lo que es, mire, reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Los ancianos representan al liderazgo, hermano. En el liderazgo es donde comienza la unidad, hermano. Somos una iglesia que debe de exhibir la unidad del Espíritu con miras a exhibir la unanimidad, la unidad del alma, con miras a exhibir la unidad del cuerpo, para que todos lleguemos a ser uno. Mire, solo en este versículo número 1 me puedo acabar los minutos que me quedan. Pero vamos a Efesios, pues. Vamos a Efesios, porque en Efesios 4, allí se nos habla de algo muy tremendo a nosotros los cristianos. Fíjese que aquí en Efesios 4, en el versículo 13, yo quiero que usted vea lo que dice, porque le dije que en la luz tenemos que ver la luz. Si nosotros no sabemos aplicar el Antiguo Testamento con el Nuevo, nosotros no estamos pegando en el centro. Tenemos que saber lo que significa que el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Porque estamos hablando de dos reinos, el del norte y el del sur y el del norte. Dice en el 4:13 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que estos versículos, muchos los leen pero no los entienden. Muchos los leen pero no los entienden. La unidad es de la plenitud de Cristo o para la plenitud de Cristo. Quiero que usted se dé cuenta. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que hay una estatura para el cuerpo de Cristo. La plenitud de Cristo es la iglesia. La plenitud de Cristo es la iglesia. ¿No me cree? Léalo conmigo aquí mismo en Efesios 1, 21 y 22. Sobre todo principado, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. O sea que yo te estoy hablando en una forma contextual. Yo te estoy hablando en una forma hermenéutica, la palabra de Dios en su pureza. La palabra de Dios en su pureza es que la iglesia es la plenitud de Cristo, es la expresión de Cristo. Así como mi cuerpo es la plenitud de mi cabeza, porque mi cabeza soy yo, pero mi cuerpo es mi plenitud, la cual me sirve para expresar en plenitud lo que mi cabeza piensa.
Asimismo, Cristo es la cabeza y la iglesia es la plenitud. Ahora mira, la plenitud tiene una estatura. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es para mostrar la estatura. Mientras tú no eres unido con los ministros de tu área, con los ministros de tu alrededor, si no eres unido con ellos, si no puedes ministrar junto con ellos, con fraternidades y exhibir la unidad, tú no me vayas a decir a mí que perteneces a la plenitud de aquel, a la plenitud de Cristo. Hermano, yo he llegado a ciudades donde los ministros ni siquiera quieren saber el uno del otro. Están haciendo todo lo contrario que manda la palabra de Dios. Mire, eso es perder el libro. Eso es perder el libro, mi amado ministro. Tú has perdido el libro y no quieres reconocer que ese libro tiene que ser encontrado. En un pueblo, especialmente en un pueblito pequeño donde hay 3 congregaciones, hermano, ¿por qué hemos de estar separados el uno del otro? Si todos podríamos hacer una fiesta, y en eso alabo a Ocotlán, porque Ocotlán, yo les he puesto a ustedes ejemplos de cristianos. Eso tiene Ocotlán, que Ocotlán respeta a todos los cristianos, hacen su desfile anual, sacan sus carrozas, exhiben a Cristo en la unidad y no andan pensando en que este es de esta denominación y que este es de la otra. Mire, no estoy hablando de un ecumenismo natural y carnal, no. Estoy hablando de un ecumenismo verdadero y genuino, que son la unidad de los cristianos genuinos. Mira, que Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde, y recuérdate dónde nos quedamos, porque mañana vamos a continuar. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Ahí nos quedamos. Después de consultar a Dios, que es consultar a la multitud de consejeros, nosotros tenemos que unir al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. Despídete. Yo espero que Dios te haya bendecido y que hayas compartido tu página para que este mensaje llegue a otros y que Dios les enternezca su corazón. Hasta la próxima. Despídete. Dice la hermana Rosa, qué chulada de pastor. Dice, aleluya. Gracias, hermana. Gracias. Dios la bendiga. ¿Sí? Dice, Ocotlán siempre estará con la palabra de Dios. Amén, amén. Dios bendiga a todos los siervos de Ocotlán, hermano. Dios bendiga a todos los pastores de Ocotlán. Que Dios los guarde a todos. Y ya que dejen de estar peleando y competir el uno con el otro. Dice Víctor Neira, gracias, pastor. Dice Brian, gracias, Señor, porque eres cuidadoso. Eres cuidadoso, dice Brian. Eres cuidadoso en tus asuntos. Nos das tus lineamientos. Esa palabra está bonita. Nos das tus lineamientos para atenderlos y servirte como tú lo pides. Oh, que en esta mañana se enternezca nuestro corazón. ¡Aleluya!